preocupada el centro de salud, había aumentado de peso en este último tiempo, después del último embarazo hace 4 años, tenía un antecedente familiar que su padre falleció hace 10 a los 64 de él, ¿no? De un infarto, eh, y tenía antecedentes de obesidad e hipertensión. Vive con su pareja y con sus 2 hijos, uno de 8 y uno de 2, y trabaja limpiando casas. Después, bueno, por supuesto, realiza los quehaceres de su hogar, ¿no? Su marido actualmente está desocupado, él cuida, se encarga del cuidado de los hijos, bueno, y obviamente termina muy cansada después de todo el día, viene a veces muy angustiada, bueno, no come frutas, su alimentación es no come frutas, no come verduras, todo esto está muy de la mano y relacionado, ¿no?, con la cuestión económica por la que están atravesando, no le alcanza para los hijos y prefiere, bueno, que los alimentos los tengan ellos, ¿no? Eh, a la noche dice que suele cenar mate con tortilla y también, bueno, refiere que la mayoría de las veces puede comer guiso, porque, bueno, es justamente una comida que rinde más. Muchas veces, bueno, esto suele suceder en el consultorio, ¿no? Que cuando nos van relatando cosas más íntimas, digamos, de la familia, estas mismas situaciones hacen que las personas se angustien. Bueno, y lo mismo le sucedió a Agustina, ¿no? Se le llenan los ojos de lágrimas y ella quiere bajar de peso y quiere sentirse mejor. Ese es su deseo. Entonces, también nos dice que dejó de fumar hace 2 años y que comenta que intentó adelgazar con varias dietas que no tuvieron éxito. Y bueno, en el último tiempo nos cuenta que le comenzaron, bueno, a doler las rodillas, y no sabe más qué hacer con ese dolor. Con todo ese bagaje de cosas, viene al centro de salud y tenemos algunos datos específicos de la historia clínica, por ejemplo, el peso de 104 kilos, la talla de 1,62, una circunferencia de cintura de 119 y un laboratorio que nos trae con un colesterol elevado de 225. Y la tensión arterial estaría de 150/90. La próxima, Nati. Este es el mismo caso que estuvimos viendo en el seminario anterior de TEI, ¿no? Bueno, vamos poniendo, hacerle un clic más y ahí van apareciendo algunas cositas más. Ahí está. Bueno, teniendo en cuenta cada uno de los problemas, ya la vez pasada estuvimos trabajando, ¿no?, sobre esto, por ejemplo, en la presentación, en el motivo de consulta, en la anamnesis, en el examen físico, ¿no?, el diagnóstico presuntivo, que le tenemos que ir informando, ¿no?, a Agustina, lo que vamos viendo en la consulta a medida que se va desarrollando. También, bueno, pudimos la vez pasada enumerar los problemas, ¿no? No sé si alguno se acuerda, bueno, que vimos que le sacamos el IMC y el IMC nos dio de 32, esto es una obesidad, ¿no? El perímetro abdominal estaba elevado, la alimentación era no saludable, no tenía actividad física. El valor de TA en ese momento, bueno, estaba elevado, es un problema, ¿no? Y el colesterol también estaba poco por arriba de los valores esperados. Tenía pocas horas de sueño, dolores de rodilla, situación de angustia, bueno, que también es un problema, y por supuesto la vulnerabilidad económica por la cual está atravesando. Ahí dale otro clic, ahí está. Acá nos muestra, bueno, rápidamente en el familigrama, ¿no?, el red y el entorno de la familia. Acá podemos observar, bueno, a Mario de 45, que es su pareja, Agustina con un doble círculo porque es nuestra paciente de 37 años, y bueno, y los 2 hijos, Pedro de 8 e Iván de 2 años. Bueno, ahora vamos comenzando, métele otro clic, con otro clic, ahí estamos. Vamos comenzando un poquito con el abordaje. Ya esto igual lo hicimos la vez pasada, ¿no? Ahí está. Me Uno está más. tardando en responder, ¿eh? Vamos. Por eso no pasa. Ah, dale, 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 listo, listo, no hay problema. Bueno, yo voy siguiendo, pero yo lo estoy viendo en paralelo, pero en la compu. Bueno, comenzamos entonces un poco en ese momento, ¿no?, con el abordaje de Agustina. Muchas veces sucede, ¿no?, que aparecen varios problemas en la consulta y vamos abordando de a poco con cada uno de ellos, ¿no?
Algunas veces podemos todos juntos, otras veces, bueno, vamos como modulándolo. ¿Mm? Lo importante es tener como un plan de acción y saber con qué otros motivos vamos a ir avanzando, digamos, ¿no? Bueno, en este primer caso pudimos abordar, bueno, la obesidad, tratamos con los elementos que tenemos de TEI, ¿no? De hablar de por ahí promover una alimentación que mejore, ¿no? Que trate de esto de disminuir de peso con una alimentación más saludable, ¿no? También trabajamos la falta de actividad física, el entorno obesogénico que tenía ella, ¿no? Con esto de que comía demasiadas cosas con harina, también en relación con lo económico, que no es poco. Y bueno, y también en TEI pudimos ver los factores de riesgo cardiovascular. También comenta que le llamó la atención la pregunta porque fue por otra cosa. La otra también. Dale. Que no se cuida con nada, aunque sí desea cuidarse, pero que su marido no quiere. Refiere que el otro día, cuando fue a vacunar a Iván, escuchó una charla en la sala de espera sobre métodos y le interesó el DIU. Pero como su marido anda nervioso, a veces le grita sin querer y no quiere que se cuide. Para que no se enoje, no le contó nada. Bien, bueno, ahí tenemos un montón de cosas que van apareciendo frente a esta pregunta, ¿no? Que bueno, que a ella también le llama la atención, justamente porque fue por otro motivo y nosotros indagamos un poquitito más, ¿no? Bueno, a ver, pasá la otra que me parece, bueno, que es un poco un interrogante, ¿no? ¿Cuál sería entonces qué podríamos hacer con todo esto que nos está diciendo Agustina? Pasa lo otro. Más allá, por supuesto, de prestar la atención al primer motivo de consulta que ella trae, pero bueno, esto también es muy importante, ¿no? Bueno, acá decimos, ¿no? Bueno, Agustina primero que nos dice es que el papá ni no, siempre pensando, como les decía hace un rato, ¿no? En los abordajes, pensando en un enfoque de género y una perspectiva de derechos, ¿no? Porque bueno, justamente hay grupos que son más vulnerables y que necesitan una mirada como más en profundidad. Y que, bueno, justamente eso es tan importante como todo lo otro, ¿no? Bueno, Agustina entonces tuvo dos abordajes en consejería, como decía en la última parte, ¿no? Que ella quiere cuidarse, pero bueno, su marido no quiere, y justo en una ocasión él estaba en el centro de salud, bueno, y en el centro de salud justo escuché una charla que tenía que ver con esto y le interesó, ¿no? A ella lo que le está pareciendo más cómodo para ella sería el DIU, ¿no? Porque justamente el marido se pone nervioso siempre y no quiere que ella se cuide, ¿no? Entonces ella acá tuvo dos abordajes, ¿no? Como decíamos, una asistencia oportuna y una asistencia comunitaria, justo en sala de espera, ¿no? Oportuna, la asistencia oportuna un poco es también nuestra intervención, ¿no? Porque tuvimos que poder preguntarle para ver, ¿no? Que cómo se está cuidando, cómo está, digamos, en cuanto a su salud sexual. Bueno, el próximo es reforzar, comentándole a Agustina, sus derechos, ¿no? A la salud sexual y reproductiva. Acá también hablar un poquitito del PAP, la mamografía. ¿Qué dicen ustedes de todo esto? Ella tiene 37 años, el papá Nicolau, bueno, lo deberíamos hacer una vez al año, ¿no? Para poder tener un control de salud. La mamografía, acá tendríamos que ver un poco si amerita o no amerita, profundizar un poquitito más. Pero Ahí bueno, le es una podemos práctica. preguntar, profe, antecedentes, ¿no? Si tiene Claro, antecedentes, exacto, antecedentes por más ejemplo, cáncer de familiares, mama y esas cosas. exacto, exacto, exactamente. Bueno, y justamente aprovechar esta oportunidad que estamos con Agustina para poder elegir un método anticonceptivo, ¿no? Y, por supuesto, por todo el contexto que nos viene contando, ¿no? De su situación de vulnerabilidad económica. Esto, lo último que nos dice de su marido, ¿no? De que no quiere que se cuide, y eso también nos habla un poquitito de alguna situación en la que ella no puede hacer lo que ella quiere. En realidad, si queremos disfrutar de nuestra sexualidad, justamente, ¿no? Tenemos derecho a decidir cuándo tener y cuándo no tener un hijo y disfrutar de la sexualidad, ¿no? Así que bueno, hablar de esto con ella, ¿no? Es importante que si ella se quiere cuidar, que ella decida, que su cuerpo es de ella y ella puede decidir sobre eso.
Bueno, y en el listado de problemas, ¿qué se les ocurre que podemos poner, que pueden aparecer de todo esto que nos estuvo contando Agustina? Ahí ya estamos viendo igual el listado de problemas. Ah, perdón, perdón. Bueno, no importa, repasemos. ¿Qué Que dice? dice, bueno, amenorrea, Amenorrea, bien, bueno, no le viene hace 2 años, ¿no? Tenemos que saber ahí qué está pasando. Los controles ginecológicos, bueno, la violencia de género en este caso podría ser psicológica, ¿no? Por el contexto en el que estamos. Y bueno, y acá lo que tendríamos que hacer, que es un test de embarazo, en primera instancia, ¿no? Para descartar qué está pasando o qué nos está diciendo esta menorrea, y programar los controles ginecológicos. Más que nada, procurar que sean accesibles, que ella pueda, tal vez, bueno, ya programarlo con algún médico generalista del equipo, o bueno, con quien se encargue del equipo de salud para poder, por ejemplo, hacer un PAP o hacer otros controles, ¿no? Ya dar un turno, digamos. Si se puede con fecha y horario, mejor. Hay centros de salud donde, bueno, los programan las administrativas. Eso también podemos articular con la administrativa y, bueno, y justamente si vemos una situación de vulnerabilidad, decirle a la administrativa que tenga un poquito de prioridad por ahí en el turno, ¿no? Después, la próxima, que ahí no la veo en el celu. Bueno, indagar, ¿no? Situaciones, indagar sobre otras situaciones familiares y, bueno, y tratar de trabajar en red. bueno, y también se le tendría que hablar más sobre el método que ella dice que le gustó. Ahí va, sí, sí, sí. Ahora nos vamos a ir desprendiendo un poquito de cada problema, vamos a ir viendo las posibilidades que nos van a ir apareciendo, porque bueno, ahora no lo vemos con Agustina, pero nos pueden aparecer miles de posibilidades, y eso, bueno, tenemos que tener como alguna herramienta para cada una, ¿no? Y con el recorrido que hicimos, en teoría tenemos. Bueno, a ver, entonces, para la amenorrea dijimos que le íbamos a hacer el test de embarazo, ¿no? El test de embarazo nos puede dar negativo o positivo. A ver, seguimos la próxima. Si nos da positivo, tenemos que charlar con ella y ver si decide interrumpir o si decide continuar, que serían como las dos opciones que tenemos. Si decide interrumpir, es muy importante calcular la edad gestacional y la próxima, bueno, hasta las 14 semanas, lo podemos interrumpir a través de la interrupción voluntaria del embarazo, y la próxima nos habla un poquito, bueno, si es un poco mayor, digamos, la edad gestacional, más de 15, ahí utilizamos la interrupción legal del embarazo, ¿no? Ahora, si decide continuar, bueno, vamos a tener que procurar estar atentos a que comience, ¿no? Con la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y, bueno, estar pendiente del control en la primera infancia, ¿no? Ahora, si nos da negativo, ¿qué hacemos? Ahí lo que decía un poco la compañera, ¿no? Consejería y asesoramiento sobre más, que ya tenemos ahí una orientación de lo que ella quiere. Bueno, ese es en el primer momento. Tenemos que identificar los problemas y ver un poco los determinados abordajes que podemos hacer. Ahora, si nos da esta situación, ¿no? Hacemos el test de embarazo y el test nos da positivo. Bueno, ¿cómo podemos posicionarnos? Un poquito acá lo tienen, pero ¿ustedes qué dicen con los elementos que tenemos? ¿No? Bueno, bueno, volviendo de vuelta a lo Por anterior, duda. ¿no? Esto es en el caso de que haya dado el test positivo de embarazo. Exacto, Todo exacto. esto tendría, la interacción que tendríamos que hacer, tipo, Exactamente. Bueno, lo que ya tenemos, ¿no? Lo que fuimos recorriendo y fuimos viendo en toda la bibliografía, lo que se podría hacer en el caso, bueno, que el embarazo sea positivo. Primero, como decía acá, Evaluar ¿no? también Ver, de si es un embarazo o no de riesgo. Eso. bien, sí, 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 exacto, acá en enfoque de riesgo, género, derechos, bueno, eso es importante, ¿no? Ver la edad de ella, antecedentes que tenga, a ver, bueno, toda esta vulnerabilidad que nos está contando también nos va hablando un poco del riesgo. ¿M? Así que sí, 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 el riesgo hay que comenzar a verlo. Nuevamente, acá en el primer punto, ¿no? Dice que hay que volver a preguntar, ¿no? A pesar de tener positivo, decirle, bueno, que a ver si ella está decidida en seguir
o no, porque bueno, no deja de ser un embarazo que no estaba planificado, no estaba en sus planes, digamos, ¿no? Y justamente si le hablamos del derecho, tenemos que volver como a repreguntar. Ahora, si ella está decidida, a pesar de que esto apareció en sus planes sin decidirlo, y si desea continuar, bueno, continuaremos, ¿no? Acá, entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Recuerdan que habían ciertos elementos que teníamos para poder saber, por ejemplo, la fecha probable de parto. No sé si alguno se anima a contarnos, a repasar, más que nada es eso, ¿no? La idea es esa. Lo que no usábamos era gestograma. Grama, muy bien, ahí están recursos, muy bien, sí, sí. Y después, Para calcular la edad gestacional, sí, después están las cuentas que exacto, las cuentas, perfecto, bien, bien, que son de Es nombres difíciles, lo que hay que exacto, saber nombres es difíciles. lo que hay que saber es la fecha de última menstruación y en base a eso, bueno, con el gestograma y la fecha actual, sacas la Bien, fecha probable de parto, la fecha de sacar la gestación fecha, y la fecha probable de parto. perfecto, bien, bien. Sí, el gestograma es un aparatito, es un cilindro, no sé si lo pudieron ver en las clases, pero bueno, es un aparatito en cilindro que nos marca, por un lado, la fecha de última menstruación y por otro lado nos va diciendo de los días, digamos, ¿no? Y ahí nosotros colocamos la línea más gruesa en la fecha de última menstruación y después vamos contando, por ejemplo, dependiendo del día que estemos, nos fijamos y ahí nos va a decir la edad gestacional, ¿no? La otra forma de utilizarlo es a través del calendario, es un poco más engorroso, pero bueno, también es una fórmula. Hay también otros aparatos ahora, no aparatos, sino aplicaciones, perdón, aplicaciones del celu que se pueden utilizar, pero bueno, el gestograma es como el elemento más noble, digamos, ¿no? Y la fecha probable de parto, como decían por ahí, sí, hay varias fórmulas. Una también es con el gestograma, porque por un lado ponemos la fecha de última menstruación y por el otro lado nos fijamos las 40 semanas, qué día cae las 40 semanas, y ahí sería la fecha probable de parto. Y por otro lado, también lo podemos hacer en el caso que no tengamos gestograma, por ejemplo. Bueno, Agustina vino por otra cosa, capaz que no tenemos esos elementos en el consultorio. Lo podemos calcular con una cuentita que se hace. Hay varias cuentitas, por ahí la que más utilizamos es esta que dice al día de la fecha de última menstruación, al primer día de la última menstruación, le sumamos 7 días y le restamos 3 meses. Eso es una fecha aproximada, ¿no? Siempre después, por supuesto, lo corroboramos o con el gestograma o con diferentes estudios complementarios que vamos pidiendo, pero bueno, es una forma práctica de hacerlo rápidamente, digamos, ¿no? Bueno, dentro de los recursos, como decíamos por ahí también, además del gestograma, tenemos las cintas, que las cintas también nos ayudan a ver, por un lado, la altura uterina y por otro lado, la edad gestacional también. La cinta tiene como una doble cara, en un momento nos marca los centímetros, digamos, y del otro lado nos marca la edad gestacional probable. Eh, y bueno, y otros recursos que utilizamos para el control, como dice acá, es el estetoscopio de Pinar. Es un aparatito, lo habrán leído, lo habrán visto tal vez, un aparatito de madera, como si fuera un cono, que eso nos ayuda a ver y escuchar, no más ver, escuchar los latidos fetales, ¿no? Los latidos cardíacos fetales. ¿Y qué otros elementos se les ocurre que podemos utilizar en el control? El ¿Alguno? tensiómetro. El tensiómetro, bien, bien, el tensiómetro nos va a ayudar, porque bueno, acá como dice en el segundo ítem, la historia clínica es algo fundamental, ¿no? Que tenemos que hacer, como ya lo vimos en el recorrido anterior en TEI, ahí vimos, ¿no? La historia clínica orientada al problema, muy, ¿no? Muy útil para las enfermedades crónicas, para todo en general, pero más para las enfermedades crónicas. Y acá lo mismo, en embarazo vamos a tener una historia clínica especial, confeccionada, ¿no? Especialmente para ver la evolución, digamos, del embarazo. Y en la historia clínica, justamente, una de las cuestiones que tenemos que ver es completar, ¿no? los casilleros del control, y es el tensiómetro. Justamente vamos a tener que saber cuál es la presión arterial de nuestra paciente, digamos, ¿no? Una balanza también, profe, para el peso y la talla. Una balanza para pesar y medirla, porque
también es fundamental para ir viendo la evolución del embarazo, ¿no? Si está en obesidad, si no, si va bien de peso o no, ¿eh? No sé si a alguno otro se le ocurre otra cosa. Bueno, y la Bueno, ya van a ir alimentación saliendo. también. Ahora La es alimentación alimentación. enfocada al embarazo. Claro, exacto, lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá también lo dice, ¿no? En la educación del embarazo, la alimentación es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, como les decía, la historia clínica es un elemento básico que tenemos que tener y es una forma de registrar todo lo que va sucediendo durante el embarazo. Lo mismo se traduce en la libreta sanitaria, que la libreta sanitaria se la dan a todas las embarazadas casi siempre en el primer control. Refleja lo mismo de la historia clínica, en general las obstétricas o quien haga el control del embarazo, escribe en la historia clínica y también debería escribir en la libreta para que la madre pueda tener un registro, y si ella, por ejemplo, no sé, se muda a algún lado, se va de viaje o le pasa algo, bueno, lleva su libreta consigo y tiene o sea, la persona que la examina tiene la posibilidad de poder ver estudios anteriores, controles anteriores, no sé, peso anterior, edad gestacional, estudios, todo eso, ¿no? Así que eso es un buen elemento para que tengan las pacientes. La realidad es que algunas veces no hay en todos los centros de salud o hay épocas donde falta un poco, pero bueno, es importante que ella también tenga un registro, aunque sea un cuadernito, como hacemos con los niños, que tengan un control de salud para que puedan tener un registro. Dentro de esta historia clínica, como decíamos, ¿no? Van a haber ciertos elementos que vamos a tener que registrar y que tener en cuenta, por ejemplo, bueno, todo lo que es filiatorio, ¿no? Nombre, apellido, DNI, edad, perdón, nivel de escolaridad, dirección, sobre todo en el caso. Sí, perdón, Antecedentes, antecedentes, eso va en antecedentes obstétricos, puede ser personales, familiares, bueno, los obstétricos justamente, ¿no? ¿Qué más? Podemos Perdón, preguntarle cuántas gestaciones tuvo, si tuvo algún aborto, Exacto, todo ya eso va en la sea primera parte. espontáneo o con provocado por misoprostol. Exacto, sí, 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 sin, bueno, en ese caso, sin obviamente emitir ningún juicio de valor, ¿no? Pero son datos importantes que nos ayudan a la evolución, ¿no? También, bueno, todos esos antecedentes que decían, y después van a haber ciertos lugares también dentro de la historia clínica donde vamos a poder ir registrando resultados, ¿no? De laboratorios, de ecografías, ¿m? Que nos van a ir ayudando y bueno, determinando ver qué otras cosas tenemos que hacer, dependiendo, y nos van a también ir determinando el riesgo, como decía una compañera. perdón, Y hago una por supuesto, interrupción, sí, sí. No, que sí, más o menos ya son las 14 para ver ay si la pucha. nos retrasamos un poquitito o le decimos a los disertantes que entren y cuarto porque ya estamos como ahí. Eh, y me parece, no sé, un cachitín más puede ser, y cuarto, sí, sí, cuarto, si no les Bueno, molesta, bueno, ahí yo les sé que están avisamos a ellos, los disertantes que porque ingresen y cuarto al link. igual vamos a darle un poquito de más de velocidad, pero me parece que falta todavía un toque. Bueno, nada, volvemos con esto, ¿no? Del trabajo interdisciplinario que siempre es importante, como bueno, acá decíamos el enfoque de riesgo, maternidad segura centrada en la familia, ¿no? Que siempre focalizar sobre la red familiar, que eso es muy importante. Y después, como decía una compañera, bueno, ver, trabajar la educación en el embarazo, ¿no? Los controles prenatales, cuántos tienen que ser, cómo tienen que ser, bueno, que las pacientes sepan, ¿no? La importancia de esos controles, la preparación para la maternidad, que eso en general son por ahí cuestiones que van apareciendo más para el tercer trimestre, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las diferentes eh, recomendaciones, ¿no? Que podemos hacer? Y bueno, aparece más para el final. Y el autocuidado en ese sentido, bueno, hablando de la alimentación, como decían por ahí, el tabaquismo, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podemos hablar y ahí en hablamos cuanto a del esto? tabaquismo, del alcoholismo, del consumo de drogas, Bien, bien. fundamentalmente, y no escuché si mencionaron el tema de la vacunación, que es muy importante. No, no lo mencionamos, sí, 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 forma parte también, ¿no? De la educación en el embarazo.
y está dentro de la historia clínica, hay un lugar específico donde nosotros vamos a poder constatar y ver, ¿no? Si se tiene las vacunas bien o no, pero sí, vacunación no se habló. Después otra cosa, ejercicio, ¿no? Que estuvimos hablando, charlando, hay algunos grupos que ya hicieron, ¿no? El taller de prenatal, y seguramente lo han tocado ese tema, ¿no? Ejercicio, bueno, alimentación, tabaquismo, alcoholismo, como decían. Bueno, lactancia materna, un tema súper importante y ustedes ya lo tienen más que procesado del año pasado. Bueno, también en el último trimestre comienza a tener mucha importancia y mucho peso, ¿no? La consejería sexual, ya para ir preparándonos para el próximo, digamos, el próximo método que podríamos utilizar, ¿no? Las pautas de alarma, que son algo común, que siempre predominan en todos los trimestres del embarazo. ¿Se acuerdan algunas Y de tenemos las pautas de sangrado, alarma? principalmente lo que es sangrado, Sangrados, bien, contracción, pérdidas, Movimientos, contracciones, movimientos que no se perciben serían, ¿no? O sea, cuando no sentimos que el bebé se mueve, es una pauta de alarma. Perdón, no escuché bien. los movimientos fetales negativos. eh, Eso, bien. si tiene, no me acuerdo si entraba todo el tema de vómitos, diarrea, más para el primero, pero no me acuerdo. Sí, En el esos son tercero más era, que... ¿no? Vómitos Sí, eso persistentes es en el en el tercero. tercero, exacto. Como pauta de alarma es en el tercero. Como en el primero podría entrar más que nada como una anticipación de los síntomas que podría continuar teniendo del primer trimestre, ¿vieron? Todos estos síntomas de probabilidad, ¿no? Que, bueno, náuseas, vómitos, descenso de peso, cansancio, que son síntomas normales que aparecen en el embarazo, ¿no? Pero bueno. La cefalea también Y creo que era un... claro, sí, en el tercero sí, es un pauta de alarma. Y disuria, Después, ¿no? bueno, ¿cómo? Disuria también habíamos tocado. Disuria también, sí, disuria es una pauta de alarma porque eso puede provocar contracciones, justamente, ¿no? Es como algo que conlleva a las contracciones o a las pérdidas inclusive. Entonces, por eso es importante, frente a esos síntomas, consultar porque puede haber alguna infección urinaria, tal vez. Pérdida de líquido Bueno, después lo amniótico. otro, la pérdida de líquido amniótico es otra pauta de alarma importante, sí, eso, frente a ese signo, perdón, nos vamos a la guardia sí o sí, no importa la edad gestacional, nos vamos a la guardia, porque es muy importante saber qué está pasando. Bueno, después, bueno, como decía acá, ¿no? Control corporal y control preconcepcional en el caso que, bueno, que estemos planificando otro embarazo. Siempre pensando de la persona en forma integral, como decimos acá, y acá, bueno, repasar estos conceptos, ténganlo en cuenta que son muy importantes cada uno de ellos, ¿no? Para que el control prenatal sea eficiente, ¿no? Que sea precoz, periódico, completo y continuo. Después, en la situación B, vamos más rapidito, la situación B, bueno, acá el test nos dio negativo, ¿no? Acá, como decía la compañera hace un rato, vamos a focalizar más sobre la consejería sexual. Y si hablamos de consejería sexual, bueno, hablamos de todo esto que está acá, ¿no? De los derechos sexuales, de los derechos reproductivos. Muchas veces el conocimiento del cuerpo nos ayuda un montón, ¿no? Para poder aclarar algunos conceptos. La fisiología de la sexualidad, la reproducción, el ciclo menstrual, eso nos ayuda mucho para poder explicar y por ahí que las personas, ¿no? Las usuarias puedan reconocer dónde entonces actúan los métodos, ¿no? Bueno, y acá justamente, ¿no? En cada método anticonceptivo tenemos un abanico que nos provee el programa de salud sexual y reproductiva en forma gratuita en cada centro de salud, y cada uno de esos métodos tiene diferentes cuestiones que tenemos que saber, ¿no? Cómo funcionan. Sí, perdón, ¿alguien quiere decir algo? No, perdón, fueron mis gatos, fue sin querer. Bueno, los métodos anticonceptivos, entonces tenemos que saber cómo funcionan. Esto igual ya lo trabajamos en clase, pero es muy importante, ¿no? El funcionamiento, la eficacia, el uso correcto, que el uso correcto nos va a dar muchas veces la eficacia, ¿no? Nos va a determinar esa eficacia. Qué esfuerzos implica y qué facilidades tiene su uso. Cada usuario, como dijimos al principio, ¿no? Cada usuaria va a elegir el método anticonceptivo que mejor le convenga a ella, con el cual se sienta más cómoda. De esa manera vamos a poder garantizar que lo use bien, y al usarlo bien vamos a garantizar también la eficacia, ¿no? Como decíamos acá arriba. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios? Esto es muy importante saberlo y poder anticipar. Aquellos efectos secundarios que pueden ser pasajeros también, ¿no? Porque, bueno,
algunas veces aparecen algunos efectos que ya las usuarias quieren dejar de utilizarlo, pero bueno, son efectos que tienen una duración muy pequeña, cortita, y que se pueden pasar sin problema, ¿no? Bueno, riesgos y beneficios, eso sí, siempre pensando en el método anticonceptivo de la usuaria, y los signos y síntomas de alarma que sí o sí van a requerir, ¿no? Una consulta, en este caso, con algún profesional, y siempre abrir la posibilidad. Cuando nosotros otorgamos o dispensamos un método anticonceptivo, más allá de, bueno, de justamente darle todas estas pautas de alarma, también abrir la posibilidad de decir, bueno, si te pasa esto, vení que yo voy a estar, o vení a tal día, a tal hora, o no sé, o referite con tal persona, ¿no? Como para abrir esa accesibilidad, si no es como que le estamos diciendo, pero después no le damos la posibilidad de que lo pueda resolver, ¿no? Y cuáles son las posibilidades de retorno a la fertilidad. Esto es re importante, obviamente, ¿no? De cada método anticonceptivo, decir, ¿no? En el cómo funcionan, también nosotros ahí focalizamos, ¿no? En si es reversible, si es irreversible, cuáles son los irreversibles, ¿no? Y en qué circunstancias los podemos utilizar, ¿no? Después, cuando hablamos de consejería, también tenemos que hablar de la práctica del cuidado del ejercicio de la sexualidad libre y plena, que todos estos métodos nos van a ayudar a eso, ¿no? Una vez que tengamos la cabeza más tranquila, y que no pensemos en que vamos a tener un hijo sin decidirlo, o en un momento que no queremos, eso nos va a hacer justamente disfrutar más y vivir la sexualidad más plena y más libre, ¿no? También, ¿no? Observar y ver si hay situaciones de violencia, como en el caso de Agustina, ¿no? Que nos está contando esto de que el marido no quiere que utilice nada, ¿no? Acompañar en el caso que requiera, digamos, o que quiera la usuaria, ¿no? Interrumpir algún embarazo no deseado. Trabajar todas estas cuestiones de orientación y de identidad sexual, y reflexiones en torno a las relaciones de género y posibilidad de elegir, ¿no? También, bueno, como decíamos antes, abordar toda la dimensión del placer, no sé, en algunos talleres, por lo menos en mis comisiones, en algunas surgieron, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? De que los chicos, más allá de que se quieren cuidar, por supuesto, también quieren saber, ¿no? Algo más del placer, no solamente todas estas cuestiones que son súper importantes para poder disfrutar y focalizarnos en el placer, ¿no? Prevención, bueno, de infecciones de transmisión sexual, acá siempre focalizar sobre el preservativo, ¿no? Siempre, igual lo vamos a ver más adelante. El preservativo es el único que nos va a prevenir las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como, bueno, acá justamente, ¿no? Negociar el uso de preservativo como una estrategia preventiva. Acá hablamos del doble cuidado, ¿no? Y el autoexamen de mamas también forma parte de la consejería, y la observación de los genitales en algunos casos, ¿no? Ay, perdón. Después, bueno, en esta consejería acá un poco lo que decimos es, muchas veces el recurso humano tiene que estar capacitado, y los materiales visuales, láminas, todo esto nos ayuda, ¿no? A poder transmitir la información, y esta asistencia puede ser oportuna en el consultorio, por ejemplo, o, bueno, en algunos centros de salud hay dispositivos específicos que funcionan una vez a la semana en determinado horario, y es digamos, una asistencia programada, solamente dedicada, digamos, a la planificación familiar. Y bueno, la consejería también puede ser, ¿no? En forma individual o comunitaria. Bueno, acá hablamos, ¿no? A Agustina le vamos a decir sí o sí que utilice preservativo para la doble protección como método anticonceptivo, ¿no? Y un método que ella, ¿no? Que nos venía diciendo que escuchó, ¿no? En la sala de espera, y le interesó más. Dale un clic más si podés, o dos. A ella, bueno, según su edad, sus antecedentes, el DIU puede llegar a ser una buena opción, ¿no? Porque el DIU es de larga duración, no depende tanto del cuidado del usuario. La usuaria puede, no sé, hacerse ecografías una vez cada 6 meses, y si está en el lugar correcto, sigue funcionando y sigue teniendo eficacia. No es detectable para el entorno, en este caso para el marido, ¿no? Y bueno, y es muy confiable, tiene una efectividad, bueno, si tiene un buen uso, como les decía, un buen control y todo, tiene una buena efectividad, y es un recurso que nos provee el programa,
y que se utiliza, se dispensa en el centro de salud y se coloca también en el centro de salud. También, bueno, como último, trabajar la red de violencia, ¿no? Acorde a los recursos, como les decía, que tengamos cada uno en su lugar. Bueno, ahí casi ya finalizando, no terminé tanto, y casi finalizando entonces, todo esto lo que vimos previamente era todo el abordaje más individual, ¿no? De Agustina, siempre y cuando, como dijimos al principio, ¿no? Salimos, ella vino por un motivo y bueno, después la consulta y la entrevista y nos fue llevando hacia otro lugar que también es importante, por supuesto, la salud sexual. Como les digo, muchas veces lo podemos realizar todo en el mismo momento y otras veces no. Bueno, acá a nivel comunitario, bueno, varias comisiones ya pudieron tener la oportunidad de hacer el taller de salud sexual. Ahí puse algunas fotitos de todas las comisiones actuales, ¿no? Que ya lo hicieron, y otras, bueno, que ya pudieron hacer también el taller acerca del autocuidado en el embarazo. Todavía todas las comisiones no las llegaron, por lo menos las mías no todavía, así que, bueno, nada, lo importante es esto, es tener todos estos conceptos presentes para poder utilizarlos, y no solamente en un espacio individual, sino también en el espacio comunitario, que es donde podemos generar cambios también, ¿no? Bueno, ahora sí, la última, acá ya dando paso a un abordaje más específico de la salud sexual, que tiene que ver, bueno, con la violencia de género, ¿no? Acá, bueno, no sé si corto acá, Nati, o... Sí, la idea es ahora ya que se pre- sumen los disertantes y los presentamos, me parece. los presentamos. Bien, listo. Bueno, chicos, espero que haya servido y nos estamos viendo. Gracias, profe. Chao, chao, hasta No sé si luego. queda Gracias. alguna duda o alguna consultita, que estaban por ingresar los Sí, disertantes. Creo que uno ya ingresó y estoy pidiéndole que ingresen al resto. nos quedamos en el mismo link, ¿no es cierto? Sí, en el mismo link. Listo. Recording stopped. Ahí les pedí que ingresen a todos de las disertantes. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿no? Esta es la última diapo, ¿no? Sí, esa era la última, daba pie al conversatorio. Ahora en un minutito ingresan. Si quieren les voy a ir contando. Quizás puede empezar Patri, que creo que ya uno de los compañeros disertantes está para el conversatorio. Si no, esperamos un minutito y ya los presento. Bueno, ya está Pau. ¿Cómo estás, Paula? Ya las presento. ¿Cintia puede entrar? Me Sí, parece que no todavía. conectándose. ¿Cómo Ah, están? Buenas tardes a todas, todos. ¿cómo están? Bueno, si Buenas quieren, tardes. ya los presento. Un poquito les cuento también a los disertantes. Estamos presentes varios 65 participantes entre estudiantes de la asignatura Articulación Comunitaria 2, de la carrera de tercer año de Medicina de la UNAC. Bueno, estamos los 5 docentes de esta asignatura. Y bueno, y también invitamos para este conversatorio, estamos justamente cerrando, recién la docente Silvia Soruco, que es médica generalista, cerró con un seminario integrador y de repaso el recorrido de género, donde se atraviesa bueno, todo lo que tiene que ver con derechos sexuales, con salud sexual reproductiva y no reproductiva, y con violencia de género. Y generalmente siempre lo enriquecemos
con un conversatorio donde algunos compañeros o compañeras que trabajan en estas temáticas y en la política de estas temáticas, las políticas sanitarias este, bueno, y locales, nos puedan contar un poco la experiencia y poder ver cómo en la realidad cómo se lleva a cabo algunas implementaciones de estas leyes que estudiamos, desde los centros de salud y desde este, bueno, y desde las articulaciones que tienen que hacer los centros de salud con otras secretarías o con otros niveles para poder acompañar estas temáticas. Si quieren ya los voy presentando. Bueno, hoy van a estar Cintia Casagrande, que es subsecretaria de Mujeres y Diversidades del municipio de Quilmes, Paula López, que es directora general de Promoción de Políticas de Género y Diversidades de la Secretaría de Mujeres y Diversidades del municipio de Quilmes, y Darío Roth, que es licenciado y profesor en psicología y es secretario de Salud en Florencio Varela, del equipo de abordaje integral de la violencia de género del Ministerio de Educación. No, y también trabaja en el Ministerio de Educación, docente de la UBA, ¿no? Perdón si presento algo mal. Recording Si in quieren, lo que progress. podemos... Perdón, ¿se me escucha? Ahí no se escucha a Darío, ¿lo escuchan? ¿Lo escuchan ustedes? Se escucha, se escucha. ¿Qué tal, Eugenia? Ah, perdón, yo quizás lo estaba tapando. Bueno, si quieren presentarse y en principio y contarnos un poquito cada uno lo que hace en su espacio, en su lugar, y después abrir un poquito algunas preguntas a los estudiantes. Primero, si me permiten, aclarar un poquito, creo que dijiste secretario de salud y no. Trabajo en la Secretaría de Salud de Florencio Varela, particularmente en el sitio El Rocío. Sí, soy psicólogo docente, sí, también trabajo en educación y trabajo en el abordaje. Disculpen, Se se escucha escucha muy bajo. bajito, no sé si soy yo. ¿Se escucha muy bajo? Sí, no se escucha nada. Sí, sí, se escucha bajito. A ver. ¿Querés empezar, Paula? No sé si se te escucha, si querés empezar contando vos y vemos. Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, se te escucha bien. voy arrancando. Mi nombre es Paula López, soy directora general de promoción de políticas de géneros de la SECRE de Mujeres y Diversidades. Ahora en un ratito se conecta Cintia, que es nuestra subsecretaria, y ella me venía contando un poco del recorrido que ustedes hicieron en la materia, ¿no? Desde los abordajes teóricos de las cuestiones de género. Y nos pareció interesante poder contarles cómo se crea la Secretaría de Mujeres y Diversidades y cómo empezamos también a pensar en la práctica la implementación de estas políticas. En principio, como saben, nuestra intendenta Mayra Mendoza asume la intendencia del municipio de Quilmes el 10 de diciembre de 2019, y este dato lo decimos siempre porque es la primera vez que una mujer llega a la intendencia de nuestra ciudad, y de la mano de una mujer que viene de la lucha de los feminismos populares es que se crea nuestra secretaría también, porque en Quilmes tenemos un gran colectivo de organizaciones feministas y diversas, que venían hacía ya varios años en el distrito peleando primero por la declaración de la emergencia en violencia por motivos de género, y después, una vez sancionada esa emergencia, por la implementación efectiva. Por lo tanto, lo que hace Mayra al llegar a la intendencia es escuchar a esa colectiva feminista, de la cual ella misma es parte, y crear la secretaría. Y este dato no es para nada menor, porque el hecho de que en un municipio estas áreas tengan rangos de secretaría implica que tenemos presupuesto para poder ejecutar políticas de género. Anteriormente había oficinas destinadas a las cuestiones de género, pero las oficinas no son autónomas en la ejecución presupuestaria. Por lo tanto, eso limita muchísimo la capacidad de acción que se tiene en esa materia. Bien, creamos la Secretaría el 10 de diciembre, y la verdad es que fue todo un desafío para el cual estuvimos acompañadas de esto, ¿no? De nuestras vecinas y de las organizaciones.
De hecho, todo ese año previo, todo el 2019, se hicieron conversatorios y foros de gestión para realizar un diagnóstico de la ciudad, nosotras en materia de género, por supuesto, y a partir de ese diagnóstico, que fue un diagnóstico comunitario, empezar a trabajar en un programa de gobierno. Y esto no es menor porque una cuando llega a cualquier espacio, llega con determinadas expectativas, pero es importante poder involucrar a las actoras locales, en este caso, para que nuestro programa primero tenga legitimidad y sobre todo para que tenga una aplicación situada. Sobre todo en comunidades como las nuestras, en Quilmes, que es una población súper heterogénea, no es lo mismo el abordaje que podemos dar en Bernal Centro que en La Paz, por ejemplo, y es necesario poder generar esa comunidad, ese vínculo con las actoras territoriales para empezar a implementar políticas, en este caso políticas de género. Nuestra secretaría entonces está dividida en 3 direcciones generales que representan 3 objetivos que tenemos, que tienen que ver con la prevención de la violencia, con el acompañamiento a las mujeres que están atravesando situaciones de violencia y con, no sé si decir proceso de salida de las violencias, pero sí con pensar la autonomía de las mujeres en los diferentes aspectos de la vida. Como sabemos, y como ustedes estuvieron viendo, la violencia por motivos de género es estructural, por lo tanto, las respuestas del Estado tienen que ser integrales. Y en eso es que trabajamos desde las diferentes áreas, además de en términos de gestión local o en términos administrativos, hacemos fuerte hincapié en la transversalización de la perspectiva de género. Y esto lo que significa es que todas las áreas de la municipalidad tienen que estar atravesadas por la mirada de género para que todas puedan ejecutar desde sus propias carteras municipales políticas de género, porque se imaginan que desde la Secretaría sola no podríamos abordar todas las problemáticas de las mujeres y de las diversidades, sino que lo que tenemos que hacer es ir, como decimos las feministas, poniéndole esas gafas violetas a todos y todas nuestras compañeras de la gestión. Y en eso, justamente con las compañeras del área de salud, articulamos en varios o muchísimos programas y el diálogo es constante. Hay algunas secretarías que por su propia definición tienen mucho más diálogo con nosotras, como es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, pero también, por ejemplo, con la Secretaría de Hacienda, trabajamos para que los presupuestos tengan perspectiva de género, y en eso vamos creando nuestro programa de gobierno. Ahí la veo que está Cintia, ¿cómo está Cintia? Ya te presentamos. También quería pedirles o involucrar que si quieren algunos ponerse las cámaras, porque a partir también de lo que cuentan está bueno que puedan preguntar, bueno, sobre lo que implican las políticas de género en un municipio, las políticas locales, así que bueno, los que quieran y puedan, estaría bueno. Y bueno, no sé si querés continuar, Pau, también les quería sumar la Secretaría de Educación con todo lo que tiene que ver la ESI, que vamos articulando también en la educación sexual integral. Sí, bueno, de hecho, este viernes 4 se cumplen 18 años de la sanción de la ESI y estamos preparando una actividad, una radio abierta en Solano, en la Plaza Yapeyú, en función de la promoción de las políticas de géneros. Y ahí en esa mesa, en ese programa Quilmes, y también participamos nosotras, salud, educación, niñez y adolescencia, juventudes. Así que, nada, vamos tejiendo nuestro camino y nuestras articulaciones de vuelta, ¿no? Con una secretaría que es nueva, bueno, este ya es su segundo periodo, para lo cual también nos sirven mucho otras experiencias locales para pensar nuestra propia secretaría. En función de la promoción de políticas de géneros, tenemos algunos programas, como Ley Micaela, que tienen que ver con la capacitación y sensibilización y la adopción de la perspectiva en los diferentes ámbitos.
tanto internos de la municipalidad como hacia afuera, como con comedores, espacios sociales, cualquier lado en el que nos llamen, pero también hay otros programas como por ejemplo, digo para hablar de la articulación con salud, tenemos la entrega del kit Parimos, que es un kit de acompañamiento a las mujeres luego de parir, que tiene sacaleches, apósitos y demás, pero que en realidad la entrega de ese kit empieza a ser una excusa para que nosotras podamos tener una instancia de charla de prevención de las violencias, de acompañamiento a nuestras vecinas en su paso o en su maternidad. Y tenemos también desde la Dirección de Diversidades, yo voy pensando puntualmente en articulaciones con salud que me resultan interesantes, desde la Dirección de Diversidades tenemos también los consultorios igualitarios, que si bien son espacios en los que hay hormonización gratuita para quienes deseen transicionar, para hacer su transición de género, en realidad eso es un poco una excusa para que sea un espacio de puerta de entrada, si se quiere, al sistema de salud, trabajando fundamentalmente con los consultores igualitarios, el respeto a la ley de la identidad de género y al trato digno. Entonces, a partir de ahí es que empezamos mucho también a acompañar a las diversidades en todo el tránsito que tiene que ver con la articulación con salud, que es un sistema o es un ámbito del que fueron excluidas o violentadas sistemáticamente, y no por un profesional en particular, sino por un sistema que termina siendo expulsivo de las diversidades de género, y justamente desde la Secretaría y desde la definición de nuestra intendenta tenemos la definición de reparar todas esas vulneraciones y esos daños históricos que el Estado mismo muchas veces ha causado en el colectivo. De vuelta, esto tiene que ver con la promoción de los derechos de las mujeres y de las diversidades, que es la primera instancia o la instancia previa para evitar que se sucedan las violencias por motivos de géneros. Y ya en lo que tiene que ver con el abordaje propiamente dicho, creo que si está Sin por acá es la que va a poder contarles mucho mejor cómo fue o cómo es el programa de acompañamiento. De vuelta pensando en cuestiones mucho más prácticas, ¿no? de cómo se lleva esto en la aplicación. Bueno, muchas gracias, Pau. Igual quedamos todos abiertos si hay alguna duda que surge ahora y quieren consultarnos, sino también, bueno, vamos a escuchar a Cintia y a Darío contarnos también cómo es lo que hacen desde sus lugares. Bueno, hola a todos y todas. Perdón la demora, técnicos, cuestiones del Zoom, actualizaciones y demás. Y acá estoy tardísimo. Bueno, imagino que Pau ya explicó y adelantó un poco todo. Sí, quizás todos los años un poco lo que tratamos de hacer es que sea un poco más participativo. Yo no tengo problema y voy a explicarles lo que hacemos desde un poco las distintas áreas de la Secretaría, hoy subse, pero también tenemos hoy Secretaría de, como le habrá dicho Pau, de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos. Sumamos, perdón, el llanto del bebé de fondo, hay un bebé llorando, nada más. Digo, si se escucha, es mi bebé que está llorando. Un poco la idea es, hoy tenemos una subsecretaría de Mujeres y Diversidades que, como dijo Pau seguramente, tiene tres patas fundamentales. Una tiene que ver con la promoción de los derechos de mujeres y diversidades, otra tiene que ver con la asistencia y fortalecimiento integral de las mujeres y diversidades, que tiene mucho que ver, en realidad, digamos, se basa en el abordaje integral de las violencias por motivos de género, y una tercera pata territorial que tiene un poco, digamos, la función que tiene justamente es llevar todas las políticas públicas a los distintos territorios de Quilmes, digamos, a todo el distrito, que se llegue a todo el distrito en diferentes programas y diferentes actividades que realizan. Sí me gustaría, si alguno o alguna quiere comentar, si han tenido la oportunidad o de acompañar a una persona en situación de violencia, o de conocer, si conocen el Centro de Atención a Mujeres y Diversidades. No sé si alguien lo conoce o tuvo experiencia en ese espacio.
No, yo en lo personal no lo conocí, estoy conociendo todo ahora por ustedes. Tampoco sabía lo del kit que mencionó la chica anterior, que no me acuerdo el nombre en este momento, no sabía que usaban eso también como una forma de captar a estas mujeres y está muy interesante. Sí. ¿Alguien más que haya tenido que hacer algún acompañamiento, por ahí no conoce el centro de atención, pero que haya acompañado a alguna persona en situación de violencia y que quiera contar un poco la experiencia desde el lado del acompañante? No contar la situación de violencia, siempre cuidemos y resguardamos las situaciones de las mujeres y sus datos personales y sus datos, digamos, su historia, pero si alguien tuvo que acompañar, si saben cómo es el rol del acompañante, digo, en esta lógica de que alguien se nos acerca y nos dice, estoy pasando por esta situación, no sé si alguien se le tuvo esa oportunidad, o si no la tuvo, ¿qué se les ocurre, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Lo hago participativo porque me parece que está bueno también para que podamos todos Sí, pensar en la experiencia. sí, totalmente. Yo también los invito, las invito, como decía, a quizás ir activando alguna cámara y contar alguna situación de acompañamiento o preguntar. Ahí, Mariana. Sí, profe. Quería comentar, tuve una experiencia en la universidad con una compañera de carrera eh, el año anterior. Eh, Ella vivía situaciones de violencia con su pareja, que llegó al punto, nada, que hasta la seguía hasta la universidad, bueno, pasaban cosas bastante complicadas, complejas, y se pudo hacer una intervención con ayuda en ese momento de chicas que están en el centro de estudiantes con el lugar de género que tiene la universidad. Así que se articuló ahí y se le ayudó mucho porque ella tampoco tenía posibilidades económicas, así que consiguiéndole un trabajo y bueno, nada, se ayudó de una manera muy linda y nada, tuvo un periodo en el que estuvo muy mal y hoy está muy bien por suerte y pudo comprender y también visibilizar principalmente las situaciones que estaba viviendo y cómo se fueron acrecentando también, porque al principio eran como cositas muy pequeñas hasta que se transformó en algo más importante. Así que ¿Y vos, Mari, nada, cómo te fue... sentiste ahí en ese proceso? ¿Cómo te sentiste vos en ese rol de acompañante? Digo, ¿tuviste la posibilidad de tener los eh, recursos a mano? ¿Sabías a quién llamar? sí, ¿A dónde? sí, sabía con quién, o sea, podía hablar para poder intervenir en esta situación en la universidad, es el espacio de Mónica. Pero bueno, independientemente de eso, había momentos en los que claramente me generaba angustia porque sentía que podía hacer más, pero que al mismo tiempo no podía. Eh, Me veía limitada. Y después, desde el lugar de la contención, hicimos un grupo de mucha contención con otras compañeras de la uni y nada, me pareció una experiencia distinta a otras, muy fuerte y nada, que se tiene que tener un compromiso muy importante con Sí. este tema porque la verdad a veces las situaciones que pasan las personas que sufren violencia pueden llegar a no identificar ciertas cuestiones alarmantes que les están sucediendo porque las tienen naturalizadas. Ahí está. Bien, sí, Mari, la verdad es que comparto un poco eso, la angustia que genera, me parece que está bueno lo que lo traes, por eso también mi consulta, porque en general lo que nos pasa cuando acompañamos a personas en situación de violencia es que, bueno, tendemos obviamente a ver cosas que esa persona no ve y a querer, nos pasan varias cuestiones. Una de ellas puede ser sobre intervenir digamos, sobre ella o sobre ella, digo, la persona. em, y eso es un poco duro porque digo esto también porque me parece que es importante, más allá de que tengan los recursos que tenemos en Quilmes para el abordaje,
también me parece que es súper rico para ustedes desde sus propias profesiones eh, y ustedes como personas que tengan herramientas que me parece que son necesarias. Este centro, como para describirlo rápidamente, digo, este centro de atención a mujeres y diversidades es el primero del país que aborda de manera integral situaciones de violencia por motivos de género, que trabaja 24 horas los 365 días del año. El primero, digo, en Quilmes lo tenemos. Primero y único hasta ahora, digamos, hasta ahora es el único. ¿Qué tiene de importante esto? Que cosas que venimos eh, eh, quienes luchamos con el feminismo y venimos hace mucho tiempo pidiendo y exigiendo nuestros derechos, tiene que ver una de las principales cuestiones que cuestionábamos, valga la redundancia, al, por ejemplo, sistema o poder judicial, o a la policía, o a un montón de otras instituciones que intervienen digamos, en el proceso de ruta crítica, le decimos nosotras, cuando la persona ya ingresa ya digamos, en este proceso donde, por ejemplo, toma la decisión de denunciar, es que el Poder Judicial trabaja de 8 a 14, ¿bien? Y en general la mayoría de las áreas de género tienen un horario reducido, y sabemos todas que las violencias ocurren durante las 24 horas del día, no necesariamente se producen en un momento específico. Entonces, frente a esta demanda y esta realidad, es que existe esta política pública en consecuencia. El espacio trabaja de manera presencial y virtual, de las dos formas, tanto por WhatsApp como si quisieran acercarse, y tiene una particularidad que eh, no fue por coincidencia, sino fue pensada en esos términos, es que compartimos el mismo establecimiento, el mismo edificio que la Comisaría de la Mujer y la Familia. Y esto viene también a resolver o intentar resolver determinadas cuestiones que tienen que ver con la violencia institucional que lamentablemente seguimos, y más aún en este contexto, hay que decirlo, en este contexto nacional en el que digo, la policía se encuentra con mucha impunidad, y más aún si se trata de violencia por motivos de género. El estar nosotras en esa oficina, en ese mismo lugar, nos da la posibilidad de poder trabajar, digo, o entrevistar y acompañar a las mujeres y diversidades antes de que hagan una denuncia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotras las recibimos, el equipo interdisciplinario las escucha, las, las contiene como puede en esa situación, las ordena. ¿Y esto qué quiere decir? Ordena el relato, le explica qué es denunciable, qué no es denunciable, dónde le conviene denunciar y dónde no, por qué le conviene denunciar a dónde. Digamos, hay un montón de información que las mujeres y diversidades en situación de violencia necesitan saber antes de sentarse delante de la policía y empezar a relatar los hechos. A veces nos pasa que quizás la mujer viene decidida a denunciar, no es una realidad, digo, habla con nosotras y finalmente nos damos cuenta que no es necesaria una denuncia policial. Entonces, eso también está bueno, porque la idea de este espacio y en estas condiciones es que de a poco vayamos eliminando la revictimización en cuanto a las violencias por motivos de género. La idea es que no esté ella relatando 400 millones de veces lo que sucedió, lo que vivió a muchísimas personas, sin que ninguna de esas instituciones resuelva nada. Entonces, un poco eh, tiene que ver con eso, el estar en ese lugar, digamos, compartir con la Comisaría de la Mujer y la Familia, entrevistarlas antes de que realizan la denuncia, como para poder pensar bien cuál es lo mejor para esa persona en el momento en que viene, en la situación en la que presenta, ¿no? Digo, hay mucho que tiene que ver. Y también, que algo que me parece que es a esta altura, digo, prioritario, tiene que ver con la comunicación que existe entre las distintas instituciones que intervienen en una situación de violencia.
No sé si alguno o alguna tuvo, bueno, ya hablamos y entiendo que no tuvieron la posibilidad de acompañar a alguien a denunciar, pero si una persona decide denunciar, a partir de la denuncia se abren un montón de pasos burocráticos y administrativos y judiciales que no están pensados para el cuidado y el acompañamiento de las mujeres. Entonces, es un poco lo que venimos a hacer nosotras desde este lugar, con mucha creatividad, con mucha información, mucha formación y con mucha empatía y a la vez con mucha fuerza y feminismo, es empezar a ordenar a las distintas áreas que intervienen en este proceso y que entiendan que con que una vez lo manifieste, digo, aprovechen esa oportunidad para preguntarle todo, por ejemplo, que necesitan en caso de alguna prueba, en caso de alguna declaración testimonial, en el caso de, por ejemplo, cuando van al cuerpo médico porque tienen que ser revisadas por un médico legista, que son quienes identifican el tipo de lesiones que tiene una persona. Digo, nosotras estamos en absolutamente todos los procesos eh, en los que pasa la mujer o la diversidad una vez que denuncia, para que justamente todas esas áreas, desde el cuerpo médico, la fiscalía, el juzgado de garantía, juzgado de familia, distintas fiscalías, distintas comisarías, el 911, digo, infinidad, me quedo corta porque hay un montón de instituciones, todas tengan bueno, el mejor funcionamiento, digo, que sean o sea, que tengan, que la mujer esté informada y ahí nosotros vamos acompañándola, ¿no? Entonces la mujer te dice, che, en el cuerpo médico me dijeron esto, bueno, no, no es así. Entonces le das información a la mujer. Si la mujer no lo puede establecer o la siguen sin poder darle la información que ella necesita, bueno, ahí nos encargamos desde el Centro de Atención a Mujeres y Diversidades, institución que hoy ya se encuentra legitimada en todas las áreas que intervienen, levantamos el teléfono y ordenamos también un poco esas circunstancias para las mujeres. El proceso de violencia o el del abordaje de violencias, digo un poco para pensarlo desde un lugar más práctico, en Quilmes, por lo menos, tenemos un espacio que tiene que ser conocido, reconocido, recontra conocido por casi todas o todas las mujeres y diversidades. Y no necesariamente, y varones, y todas las personas y ciudadanos y ciudadanas de Quilmes deben conocer este centro de atención a mujeres y diversidades. Y esto lo digo porque una vez que esa persona puede estar en contacto con nosotras sin la necesidad de hacer la denuncia, esto también lo quería aclarar, porque se puede acercar a nosotras, no somos la policía, simplemente somos una institución que aprovechó la oportunidad de estar en el mismo lugar, pero en caso de no querer denunciar, igualmente puede y debe, si quiere, comunicarse con nosotras como para poder transitar este proceso previo quizás eh, de otra manera. Y esto lo digo porque un poco lo que hablábamos hoy sobre cómo acompañamos desde un lugar no institucional, digo, desde o una amiga o una, no sé, una trabajadora social en un CAPS o una profesional, una médica, un médico, cómo se acompaña a esas personas cuando o manifiestan situaciones de violencia o quizás no las manifiestan y nosotras las identificamos. Qué duro y qué difícil esto, porque son varias las cosas que no podemos hacer. Digo, por un lado no podemos, como hablábamos hoy, de sobreintervenir, digo, esta cosa de o exigirle que haga o no haga tal cosa, o que haga la denuncia o que no la haga, o que vaya al espacio, tampoco le vamos a obligar a que venga al Centro de Atención a Mujeres y Diversidades. Pero sí tenemos que tener en nuestro poder, quienes somos digamos, quienes participamos de distintas instituciones o mismo la ciudadanía, tenemos que tener las herramientas y los recursos para que en el caso de que eso suceda y tengamos desde una paciente o una consultante o tengamos una clienta, digo, pensando en distintas cuestiones, o una vecina o una amiga, un familiar.
en situación de violencia tengamos las herramientas para decirle, mira, yo sé que por ahí no estás pasando el mejor momento, no tenés ganas de hablar, no hables, pero sabe que está este lugar que va a haber personas que te van a poder asesorar, te van a poder acompañar y te van a poder dar la información y las herramientas y dispositivos que necesites para cuando ella lo necesite, digo, en lo personal. Eso es clave para mí, por eso también me gusta siempre participar de estos espacios, porque es un montón de gente que empieza a escuchar también de este Centro de Atención a Mujeres y Diversidades, que como bien decía Pau cuando ingresé retarde, somos una secretaría nueva y eso significa un montón de cosas, digamos. Tenemos secres como la de salud, por ejemplo, que tiene una estructura de muchísimo tiempo, que viene con un armado ya de mucho tiempo. Nosotras venimos remándola en lo inicial y lo inicial no solamente tiene que ver con ser una secretaría nueva, sino que hay que decirlo, somos Secretaría de Mujeres y Diversidades. A muchísima gente todavía le cuesta entender qué es la Secretaría de Mujeres y Diversidades, qué es lo que hace. Y yo les voy a decir un número que a mí no me gusta mucho hablar de eso, pero en algunos lugares lo menciono porque para que se entienda quizás desde un lugar hasta bruto, para decirlo, bruto, por qué somos necesarias. En Quilmes, hasta el 2019, había un promedio de entre 7 y 9 femicidios aproximadamente por año. Hoy en Quilmes tenemos un promedio entre 2 y 3. Y tiene que ver con que tenemos un Estado presente, por supuesto, tenemos una Secretaría de Mujeres y Diversidades, que no es solamente un nombre, digo, para que todos y todas podamos comprender. Tener una Secretaría de Mujeres y Diversidades significa tener un presupuesto, ¿bien? En todo el presupuesto municipal que va destinado a mujeres y diversidades. Y eso no es poca cosa, teniendo en cuenta hoy cómo nos encontramos, y quizás en otro contexto nos cuesta más verlo, pero hoy creo que más aún lo notamos la necesidad de poder tener un espacio que contenga de presupuesto para crear políticas públicas como las que mencionó Pauli hace un ratito, como es el kit Parimos, que tiene que ver con literal, una bolsa llena de insumos para las mujeres y personas gestantes que acaban de parir y que necesitan para su propio cuerpo, que no lo pueden comprar, sino que el Estado se lo da. Por otro lado, tenemos el programa de gestión menstrual, que solo se podría hacer si tenemos hoy, o sea, si tuviésemos una secretaría que distribuye, digamos, y administra su propio presupuesto. El programa de gestión menstrual es esto que seguramente lo mencionó y si no lo menciono ahora y perdón si lo repito, pero tiene que ver justamente con entregar a mujeres y personas menstruantes la copita, digo, la copita, que esto empezó, bueno, Pauli fue la que inicia todo esto en la época de la pandemia, recuerdan cuando estaban los centros de aislamiento, ¿no? Se llevaba a las familias que se encontraban ahí, alimentos, bueno, determinadas cuestiones para que puedan subsistir el aislamiento, y la nombro porque es la que está acá, es Paula López, la que un día dijo, che, pero hay mujeres, y las mujeres menstruamos, y no tienen toallitas, digamos. Entonces, ¿por qué no pensar a la toallita como, digamos, un elemento de primera necesidad también? Porque es algo que no podemos, digamos, en algún punto no podemos evitar. Bien, digo, no sucede. Y así fue como Pau ingresa, incorpora a los distintos módulos que entregábamos a las personas en los centros de aislamiento, también incorpora las toallitas. Eso fue una primera instancia en la época de la pandemia. A partir de ello se empezó a investigar un poco, ver cuáles eran. Había, creo que, si mal no recuerdo, San Luis, y no sé si había otro lugar que entregaba quizás las copitas. Bueno, empezamos a investigar y fue cuando incorporamos a nuestro presupuesto esta partida y empezamos a charlar con las mujeres y con las personas menstruantes, en realidad,
sobre lo que significaba menstruar y entregábamos para quien quisiera la copita menstrual. Copita menstrual que hoy no sé cuánto está porque la mía ya tiene muchos años, pero digo, es un montón de plata que por mes se le está ahorrando a esas personas menstruantes. Digo, para pensar la política pública en términos económicos. En un contexto en el que, digo, nosotras teníamos también, digo, parte de nuestro presupuesto, digo, de nuestro presupuesto y de ayuda venía del Ministerio de Nación, como les debe pasar a Salud y a otras secretarías. Hoy no tenemos Ministerio de Mujeres en Nación, por ende, también es cierto que hay un montón de políticas públicas que vamos a tener que ver cómo continuamos desde el municipio de Quilmes. En esta lógica de pensar a las mujeres y diversidades de todo Quilmes desde una lógica presupuestaria, porque digo, somos personas que necesitamos, las políticas públicas no son por arte de magia, digo, es definición política de invertir el dinero en determinadas cuestiones, es que tenemos también, como lo van a ver en la pantalla, son distintos programas que lo que les da son herramientas de salida laboral a las mujeres para quienes son emprendedoras y tienen, digamos, sus emprendimientos para que puedan tener un espacio donde poder vender sus productos. Más aún, repito siempre en este contexto, es donde le damos como más lugar, o sea, le damos el lugar a esas mujeres como emprender en red, la feria recircular, se viene ahora la feria positiva que tiene que ver con la ley de talles y demás cuestiones. No sé si me estoy olvidando alguna más, yo creo que ya mucho habló Pauli y no quiero repetirles tampoco para no ser como repetitiva, pero, pero sí me parece que es importante primero escuchar qué dudas tienen y obviamente aprovechen para sacarnos las dudas, porque por ahí las dudas de ustedes también sean nuestras, y entonces está bueno ahí generar algo nuevo. En Quilmes, lo bueno es que tenemos un poco para redondear, tenemos esto, un espacio, eh, una secretaría donde acompañamos a las mujeres y diversidades de Quilmes. Digamos, tratamos de hacerlo y así lo pensamos desde todos los ámbitos de en donde se desarrollan. Y eso está bueno, digo, acompañamos a las diversidades y a las mujeres en todos los ámbitos, para todos los acompañamientos, y seguimos y luchamos con esas mujeres para sostener los derechos que hoy tenemos y poder seguir ampliándolos. De Quilmes, obviamente, a nivel nacional y demás, pero digo, es un poco el objetivo de nuestro espacio. No sé si tienen alguna duda, sé que del centro por ahí no hablé mucho, si quieren que desarrolle un poco lo de la ruta crítica, digo, si lo creen necesario. También, bueno, gracias a las dos, la mayoría de las cosas fueron coordinadas, algunas cosas introdujo Pau y después continuaste vos. Sí, me pareció re interesante también la situación de cómo acompañar, de cómo acompañar las situaciones de violencia. Y también quería a ver si podemos, porque hay otro compañero, Darío, que no pudo todavía contar, presentarse, a ver si lo podemos escuchar ahora y después hacemos al final las preguntas, si les parece. Hola, ¿qué tal? Ahí se escucha un poco mejor. ¿Sí? Bueno, mi primera Sí, intervención sí. lo que intentó hacer era dejar en claro que no soy secretario de Salud de Florencio Varela. Trabajo en la Secretaría de Salud con experiencia en el abordaje de la violencia familiar y de género, y nombro familiar porque así era denominada a fines de los 90, principios del año 2000, cuando personalmente comencé a trabajar, pero en Varela se viene desandando una experiencia de abordaje de la violencia desde mediados de los años 90. Esto historizo un poquitito cortamente, luego se constituyó lo que fue la Unidad Central de Fortalecimiento Familiar. Allí durante muchos años fuimos un pequeño equipo interdisciplinario, casi tomados, digo, por el resto del sistema como especialistas en violencia. Y un poco esta idea me parece importante remarcarla, ¿no? De desandar, más allá de que aplaudo
la existencia de espacios específicos en atención a la violencia de género, la necesidad también de que el abordaje de la problemática sea en todos los espacios. Yo particularmente pertenezco a la Secretaría de Salud. Este equipo, que era la Unidad Central de Fortalecimiento Familiar, fue el que dio germen a lo que hoy en Florencio Varela es Dirección de Género, no Secretaría, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Y yo soy parte de un pequeño equipo de profesionales que somos referentes en el abordaje de la violencia en la Secretaría de Salud. Dicho esto, soy psicólogo docente y trabajo en el abordaje de distintas temáticas en un centro integrador comunitario, pero bueno, en Varela la experiencia es desde mediados de los 90, con altibajos, ni siquiera la existencia de las leyes que hoy nos dan marco a la posibilidad